Bienvenido a Humanity Freak Yeah, donde los humanos son los maestros de la guerra. Este video contiene narraciones de historias seleccionadas de usuarios en el subreddit r/HFY de Reddit. Todas las historias son propiedad de sus respectivos autores. Este contenido se narra con fines de entretenimiento y divulgación. Para historias específicas y créditos de autor, por favor consulte la descripción del video. Los humanos son los maestros de la guerra. Parte 1. Mi nombre es Yen Tagara. Serví como embajador de los Yadini ante el Consejo Galáctico Unido durante 85 años estándar galácticos. Una hazaña impresionante, considerando que el promedio de vida de un Yadini es de solo 110 años. En ese tiempo, experimenté el primer contacto del Consejo con más de una docena de diferentes especies: los Hadar, los Karil, los Mensoril, los Fintarin y tantas otras. Sin embargo, la más notable de lejos fue, obviamente, la humanidad. El primer contacto con ellos fue interesante y al mismo tiempo mundano. Un carguero Kenar había sufrido daños críticos debido a un ataque pirata. A pesar del riesgo, el capitán ordenó un curso de velocidad más rápida que la luz hacia el sistema habitado más cercano. Debido a los daños, su motor finalmente falló. Salieron de la velocidad de curvatura y quedaron a la deriva, justo dentro de la órbita del planeta enano que luego descubrimos se llamaba Plutón. Mientras intentaban reparar su motor, sus sensores operativos restantes les alertaron sobre la aproximación de 7 naves desconocidas. Estando completamente indefensos y sin saber a qué especie pertenecían las naves, transmitieron un mensaje de rendición incondicional en el lenguaje binario. Se había convertido en la forma más básica de comunicación, ya que hasta ahora parecía ser universal. Aunque, una vez terminado el primer contacto, se alentaba fuertemente el uso del básico galáctico, aunque no era obligatorio. Se creía que incluso las especies más violentas aceptarían una rendición incondicional, ya que una nave no destruida era una nave que valía la pena rescatar, saquear y posiblemente pedir rescate por su tripulación. Además, siempre podías volarla después de tomar todo lo de valor. Para su sorpresa, las naves se detuvieron casi de inmediato. Permanecieron inmóviles durante lo que pareció una eternidad, sus motores sublumínicos en ralentí y sus sistemas de armas primarios listos pero sin apuntar. 2 de las naves eran diferentes en el sentido de que no tenían armas detectables de ningún tipo. Los Kenar se sorprendieron aún más cuando sus sensores les informaron que las naves desconocidas estaban desactivando sus armas y su red de comunicaciones recibió un mensaje de respuesta en binario. Decía: su nave parece estar incapacitada. ¿Requieren asistencia? Esa fue la primera interacción entre el UGC y la humanidad. Las 2 naves sin armas eran una nave dedicada únicamente a reparar otras naves y lo que los humanos llaman una nave hospital, o un buque cuyo propósito principal era brindar atención médica a largo plazo, más allá de lo que podría ser capaz en la enfermería de una nave, y por lo tanto no llevaba armas como señal de su estatus no combatiente. Después de que el carguero fue reparado, los Kenar y los humanos intercambiaron las cosas típicas de las especies que experimentan un primer contacto pacífico: información sobre cada uno, lo que sabían de la galaxia más amplia, formas más sofisticadas de comunicarse, intercambios culturales. En general, fue un primer contacto agradable, aunque poco destacable. Pronto, los dignatarios humanos se reunieron con el Consejo en general. Parecían como la mayoría de las otras especies pacíficas, amables, ansiosos por aprender sobre las especies del Consejo, abiertos a la diplomacia. Su enfoque inicial hacia el buque Kenar con armas preparadas era comprensible y no se tomó como una señal de que serían una de las especies más belicosas, como los Nettir, Icar o Aerkan. Estaban encontrándose con un pueblo alienígena desconocido por primera vez y tenían que estar listos para cualquier cosa. De hecho, fueron elogiados por no solo enviar naves de guerra para investigar a los intrusos desconocidos, sino también naves de ayuda, a pesar de no conocer las intenciones de la nave. Después de mucha discusión, debate y negociación, se les ofreció y aceptaron la membresía en el Consejo, y por un tiempo parecía que nada realmente había cambiado en la galaxia. El sistema de los humanos rápidamente se convirtió en un centro de comercio e industria. Tenían un don para hacer amigos, comerciar y construir. Siempre estaban dispuestos a hacer concesiones y eso les fue muy útil. También tenían un espíritu explorador que los llevó a expandirse rápidamente. Tuvieron la suerte de que prácticamente todos los sistemas en los que llamaban la burbuja local
una región de aproximadamente 300 años luz de diámetro, centrada alrededor de la estrella de su sistema, no estaban reclamados por ninguna otra especie, por lo que pudieron expandirse rápidamente y en poco tiempo se habían adueñado de la región. Su control directo se sentía en más de 300 planetas y decenas de miles de asteroides, aunque la gran mayoría de ellos eran simples puestos de minería, comercio y suministro, con una cantidad menor de puestos militares para protegerlos. Prácticamente todos sus encuentros más hostiles los llevaron a hacer concesiones con sus enemigos. Una vez, una pequeña especie llamada Theans, ubicada en el borde del espacio humano, invadió el sistema humano más cercano, que afirmaban tener un reclamo de siglos de antigüedad. Destruyeron los puestos militares que protegían a los civiles y básicamente los desafiaron a recuperarlos. Sorprendentemente, los humanos rechazaron la provocación y a través del UGC se arbitró una paz. A cambio de la devolución del sistema, los humanos no solo les perdonaron por sus acciones hostiles, sino que incluso les otorgaron derechos limitados a los recursos del sistema, así como una ayuda financiera considerable. En otra ocasión, un grupo de terroristas Karil tomó como rehén una ciudad humana en el planeta Ava, amenazando con arrasar la ciudad con una ojiva nuclear robada. A cambio de no vitrificar la ciudad, los terroristas querían la liberación de otro grupo terrorista Karil que había sido capturado por los Milia, una especie que había tenido poca interacción con la humanidad y la poca que había tenido había sido menos que agradable. Para muchos, los humanos parecían estar en una situación difícil. Tenían 50 millones de personas con una pistola nuclear apuntando a sus cabezas, y sus únicas dos opciones parecían ser intentar liberarlos con acción militar directa que podría resultar en aniquilación nuclear, o intentar negociar la liberación de terroristas de una especie con la que no habían tenido mucha interacción cordial, lo que establecería un precedente peligroso. Para sorpresa de la mayoría, los humanos volcaron todo su carisma y habilidades de negociación en convencer a los Milia de que les entregaran a las personas que los terroristas querían liberar. Lo lograron, pero a un alto costo. Más de 5 billones de unidades monetarias galácticas en recursos, descuentos y ayuda financiera directa. Al final, pudieron satisfacer a los terroristas y recuperar el control de la ciudad. No fue un desastre total. Los humanos pudieron rastrear la mayoría de las naves de los terroristas cuando abandonaron el sistema, y con la ayuda de los Karil, Milia y un par de otras especies, la mayoría de los terroristas fueron recapturados o asesinados. Pero lo que la mayoría de las especies notaron de estos incidentes fue hasta dónde llegaría la humanidad para evitar usar su ejército, aparentemente incluso en las situaciones más desesperadas. Lo que me lleva a un tema que muchos en ese momento no consideraron al hablar de los humanos: su ejército. Por supuesto, habían experimentado varios intercambios de tecnología relacionada con el ejército y cosas por el estilo, pero nunca había aparecido su punto fuerte. Eran tan competentes en la lucha como la mayoría, y su equipo incluso se consideraba en gran medida inferior debido al hecho de que sus armas eran principalmente aún balísticas, utilizando propulsores químicos para acelerar pedazos de metal a alta velocidad. La principal excepción eran sus naves de guerra, que usaban una combinación de cañones de riel y misiles. En general, los pocos que tomaron un gran interés en la capacidad bélica de la humanidad concluyeron en gran medida que si una de las principales especies belicosas, como los Ícar que mencioné antes, decidiera que querían hacer que la humanidad les fuera subalterna, como ya habían hecho con otras especies, los humanos darían una buena pelea, pero serían invadidos relativamente rápido. Se consideraba que simplemente no tenían la capacidad, el espíritu o la voluntad para luchar en una guerra grande, prolongada y multisistema. Ah, dioses. Ojalá nunca hubiera sido necesario demostrar que estaban equivocados. Si te gustó mi contenido, deja tu like, activa la campanita y considera suscribirte. Gracias y nos vemos en un siguiente video.